Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Les saluda a su hermana en Cristo, Jordani Patricia. Le damos la bienvenida a su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios, soberano Rey, majestuoso Dios. Gracias te damos, Señor, en este hermoso día. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, amado Dios. Gracias, mi Rey, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se renovó, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por esa misericordia, Señor. Gracias, amado Dios, por ese amor tan incondicional, Señor. Gracias por amarnos a nosotros primero, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra perversidad, Señor. Perdónanos porque reconocemos, Señor, que somos pueblo rebelde, pueblo desobediente, que te hemos dado la espalda, Señor, que nos hemos apartado de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Pido perdón por mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mi corazón. Pido perdón, Señor, por mi casa, mi familia, por mi madre, por mi hermana, por mis hijos, por mi hija, por mis sobrinos, sobrinas, toda mi parentela cercana, lejana. Yo te pido perdón, Señor. Pido perdón por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pido perdón por tus ministros, sacerdotes, pastores, evangelistas, misioneros, adoradores. Pido perdón, Señor, por la altivez y la arrogancia que hay en el corazón de tu pueblo, del cuerpo de Cristo. Pido perdón, Señor, te lo pedimos, Dios, que nos perdones. Perdone a aquel siervo que ha fallado, perdone a aquella sierva que ha caído. Perdónanos, Señor, aquellos que no han sacado el mundo del corazón y que así te aman y te sirven, Señor. Perdona a tu nación de Israel. Perdona a la humanidad, Señor, porque ha aumentado la maldad, la perversidad y la inmoralidad, Dios. Perdona, Señor, perdónanos. Escogidos, pueblo, nación, llamados, creación. Todos reconocemos que te fallamos, Señor, y que pecamos contra ti, contra el cielo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, nuestra maldad, Señor. Levanta a tu pueblo, Dios. Levanta a aquel que ha fallado, que ha caído. Levántalo, Señor, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu palabra. Ten misericordia, Señor. Y que esa misericordia se renueva cada mañana, cada día en nosotros, Señor. Y que seas tú, Señor, transformando el corazón de tus siervos, de tus hijos, de tus ministros. Señor, asimismo clamamos por el que está en una clínica, en un hospital, muriendo, luchando, aferrándose a la vida, Señor. Ten misericordia de que se enfrenta en un diagnóstico de cáncer, sida, leucemia, trombosis, derrames cerebrales. Que el médico le ha dicho que va a morir lentamente, otros aceleradamente, pero que su fin es la muerte. Ten misericordia del que le han amputado una parte de su cuerpo porque sufre de diabetes. Ten misericordia del que necesita un trasplante de órganos, de riñones, porque les hacen diálisis, Señor. Ten misericordia del que necesita un trasplante de corazón, de hígado, por cirrosis. Señor, cual sea la necesidad, cual sea la enfermedad, te pedimos en el nombre de Jesucristo que seas tú enviando tu Espíritu Santo, que Él pueda llevar sanidad, que nos pueda libertar, que nos pueda restaurar en el nombre de Jesucristo. Escucha el clamor de tu pueblo, escucha el clamor de tus hijos, escucha el clamor de tus ministros, escucha el clamor de una madre, de un padre. Señor, mira las lágrimas que derraman tu pueblo, Señor, clamando a ti, necesitados de un milagro. Necesitamos un milagro, Señor, cada uno de tus hijos, Señor. Da respuesta a cada petición conforme sea tu voluntad, y que esta palabra que tú nos des, Señor, nos edifique. Que sea tu palabra la que nos transforme, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra la que nos confronte de pecado, de juicio, de justicia y de verdad. Que esta palabra haga el efecto necesario a lo que es enviada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente a la amada audiencia, aquellos que están conectados y los que se van a conectar. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Queremos compartir una porción de la palabra, un pensamiento de la palabra. Y es un poco de hablar sobre un siervo muy conocido en las Escrituras, quien libertó, el Señor escogió
para libertar su pueblo de esclavitud. Y se llama Moisés. Vemos que las escrituras nos enseñan que es un siervo que se reconocía o se visualizaba por su carácter, porque era un siervo manso, era un siervo muy humilde, era un siervo que le servía al Señor con mansedumbre y con obediencia. Pero vamos a enfocarnos donde nos enseña que en un momento de ira, en un momento de enojo, la cual fue provocada, escucha acá, fue provocada, hubo un causal. Este siervo desobedeció a la voz de Dios. Se dejó mover por un pueblo que vivía contendiendo con el Señor. Y es lo que vemos hoy en día en las congregaciones, que el pueblo de Dios contiende con el mismo Dios. Y vemos lo que le pasó y una enseñanza que nos trae el Señor. Y es, gloria al Señor, pido perdón. Vamos a bajarle un poco a esto. Gloria a Dios, ahora sí. Y vemos cómo el Señor nos enseña cuando nosotros como siervos de Dios desobedecemos su palabra. Cuando nos dejamos llevar por la ira, cometemos errores y muchas veces consecuencias irreversibles, otras reversibles que pueden traer consecuencias graves, donde el Señor nos corrige y nos disciplina. Pero cada una de estas desobediencias nos deja una enseñanza y una corrección. Y vemos cómo el Señor nos enseña a través de Moisés, quien fue castigado por Dios cuando Él le ordenó. Vemos cómo le ordena que coja su vara y golpee el mar, el cual se abre. Vemos cómo nuevamente lo usa con su vara y le dice que golpee la roca. Él lo hizo, pero luego nuevamente lo usa y le dice que le hable a la roca, que le hable. Y vemos cómo Moisés fue castigado por Dios por golpear la roca 2 veces. Estaba en Números capítulo 20. Dice las escrituras en Números capítulo 20, versículo 8. Tomad la vara. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice Números capítulo 20, versículo 8. Dice, tomad la vara y tú y tu hermano Aarón reunís la congregación y habláis a la roca delante de sus ojos para que produzca su agua. Escucha acá. Para que produzca su agua. Así les sacará agua de la roca y les dará de beber a la congregación y a sus bestias. Pero mire que frustrado con el pueblo de Dios, porque hubo una frustración de parte de Moisés, donde él decidió golpear la roca en lugar de hablarle. Pero vemos que en Números capítulo 20, versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, tal como él le había mandado. Y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la peña, y él les dijo, escuchen ahora, rebeldes, os sacaremos agua de esta roca. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebieron la congregación y sus bestias. Vemos como anteriormente, en Éxodo, el Señor le ordena a Moisés que golpeara la roca para producir agua. Y aquí yo estaré delante de vosotros, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la roca, y de ella saldrá agua, para que beba el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante los ojos de los ancianos de Israel. Pero vemos que ahí Moisés obedeció a Dios al golpear la roca. Pero en Números capítulo 20, Moisés desobedece a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle. Y vemos que esta desobediencia, que fue la segunda vez que Moisés golpeó la roca. La primera fue en Éxodo, por lo tanto nos enseña que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces, en el sentido de golpearla de Números capítulo 20. O sea, él no le obedeció al Señor, él se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por el enojo, se dejó llevar por el pueblo, porque el pueblo en ocasiones quería apedrearlo, renegaba contra Dios
porque le decían no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeses al desierto a morir de sed. Y era una complicación y el Señor me meditaba en esta palabra. Y las Escrituras habla y relata cómo el Señor iba delante de ellos, cómo hizo milagros, cómo les dio maná, cómo en esas aguas amargas, donde llegaron exhaustos también, cómo el Señor tuvo misericordia, hizo un milagro de transformación, cómo los sostuvo, como una nube los guiaba por el camino, como de noche elevaban esas columnas de fuego para abrigarlos, para resguardarlos de los animales salvajes. Y vemos cómo nos enseña el Señor que en el transcurrir del pueblo renegaban contra Dios, renegaban contra Moisés. Yo me imagino que el pueblo pensaba que renegaban contra Moisés y lo amenazaban, que lo iban a apedrear y lo amenazaban. Y yo me imagino a Moisés delante de papá diciéndole, dándole quejas: mire, me van a apedrear, tienen sed, necesitan agua, necesitan comida, necesitan sustento. Y qué coincidencia triste y dolorosa que eso es lo que se está viendo en el pueblo de Dios hoy. Muchos reniegan de Dios. No, hermana Patricia, en ningún momento yo he renegado de Dios. Claro que hemos renegado del Señor. Cuando pretendemos que el Señor haga nuestra voluntad y que se mueva como a nosotros mejor nos parezca. Cuando muchos siervos le claman en oración, en súplica, en ruego y no ven respuesta. Pero se nos olvida que el Señor tiene el control y el dominio de todo y que Él no se mueve por tus sentimientos ni por tus emociones. Que Él es majestuoso y que Él todo lo hace perfecto y al tiempo de Él, porque dice que Él nunca retarda ni llega adelantado, llega en el tiempo exacto. Y eso le pasaba al pueblo de Israel en el desierto. Mientras el Señor los sustentaba, mientras el Señor los resguardaba, caminaba con Él, vieron la gloria del Señor, vieron el poder manifestado de Dios. Y cada vez que Él los saciaba de agua, los saciaba de pan, y volvían a presentar la misma necesidad porque iban a volver a tener agua, a tener sed y a tener hambre. Pero ellos querían que se hiciera en el momento en que lo necesitaran, no en el momento en el que Dios era la voluntad de Él darlo. Y hoy estamos viviendo el mismo proceso con los hijos de Dios. ¿Cuántos siervos hoy no están en el camino del Señor? Porque le dijeron al Señor: no, es que si tú no me das respuesta en esta fecha específica, yo no continúo. Hace unas noches el Señor trataba conmigo y me llevaba a la palabra donde le decía a Job que se ciñera sus lomos y le decía: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé todo? ¿Dónde estabas tú? ¿Tú no me ayudaste? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba los mares, cuando sostenía la tierra, las constelaciones, cuando lo creé y lo diseñé todo? O sea, me daba a entender de que Él tiene todo bajo control, de que no hay ninguna necesidad de que el pueblo reniegue, porque Él tiene conocimiento pleno de qué estamos necesitados cada uno. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu dificultad? Él la tiene clara, Él sabe. Si no, miremos cuando Lázaro, gloria a Dios, murió, María y su hermana Marta le mandaron razón una y otra vez: Jesús, ven, porque al que tanto tú amas está enfermo. Señor, ven. Y le mandaban mensajes necesitadas del Señor. Y el Señor les decía a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte. Él duerme. Y tenía 4 días de muerto, de fallecido. Y ellas lo vieron llegar y lloraban y gritaban: pero si tú hubieras venido antes, si tú hubieras vuelto. Y Él les decía: ¿no crees que hay una vida? Y Él les decía: sí, cuando venga por su pueblo, cuando estemos delante de tu presencia para salvación, para vida eterna. Y no entendían lo que el Señor iba a hacer. Y vemos cómo las consolaban y cómo Él lloró de tristeza. Yo no sé si Él lloraba de la tristeza de ver a su amigo fallecido,
o de ver la incredulidad de las hermanas. Así pasa con el pueblo de hoy. El Señor está sustentando al pueblo. El Señor da respuesta a cada petición conforme sea la voluntad de Él. Y veo mucho pueblo descontento. Si no fuese así, ¿por qué los hijos de Dios tienen que militar con lo del mundo? ¿Por qué si nosotros sabemos que Él es quien nos sustenta como sus hijos? ¿Por qué tiene que el pueblo de Dios enredarse con lo que el mundo está ofreciendo hoy? Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Estamos en este mundo, sí, pero no militamos conforme al mundo. Y el Hijo de Dios no tiene ninguna relación con el mundo, no debe tener ninguna relación con el mundo. Y esa es una de las maneras en que nosotros podemos renegar del Señor. Queremos que nos haga el milagro ya. No tenemos la paciencia, la cual al enemigo, que Jehová lo reprenda, le sobra. Porque ese demonio, que Jehová lo reprenda, tiene paciencia para enlazar el pueblo de Dios y hacerlo caer. Él sabe que le queda poco tiempo y está arremetiendo duramente contra su pueblo. Pero Él sabe por dónde tentar al pueblo. Si no vemos a Jesucristo, después de que ayunó los 40 días y los 40 noches, cómo el enemigo vino y lo tentó. Y no lo tentó con los milagros, ni con los dones, ni con los talentos, ni le digo, bueno, si eres el Hijo de Dios, limpia a este leproso. O dile al ciego que dale la vista. No, Él lo tentó por la necesidad que estaba pasando. ¿Y cuál era la necesidad por la cual Jesucristo pasaba? Y era que tenía hambre. Algo simple, tenía hambre, sabía que el cuerpo estaba debilitado. Tenía hambre y tenía sed. ¿Y con qué lo tentó? Bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor lo contrarrestó con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de papá, de la boca de Dios. O sea, le dijo, sí, tengo la necesidad de comer, tengo la necesidad de alimentarme, pero mi sustento no viene de este pan, sino de lo que papá ordene. ¿Y cuánto pueblo le estamos diciendo al Señor, hágase tu voluntad, Señor? Vivimos procesos difíciles, vivimos procesos con nuestros hijos, en la economía, en la salud. Y el enemigo vive atacando al pueblo porque sabe que le queda poco tiempo, porque huele al reino de los cielos. La venida del Señor está cerca. Y el pueblo sigue cayendo en las estratagemas de Satanás, de las tinieblas, renegando de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. No lo renegamos de boca, porque nadie tiene la capacidad de renegar a Dios, y el que lo hace, que Dios tenga misericordia. Pero lo hacemos con nuestros pensamientos, lo hacemos con nuestras acciones, porque vivimos dándole la espalda al Señor en todo momento. Y lo más duro y doloroso que se está viviendo es que le están llamando a todo lo que es del mundo, a todo lo malo lo están llamando bueno, y lo están haciendo ver que es bueno. Entonces vemos cómo en Éxodo capítulo 17 tenemos a unos israelitas dejando el desierto de Sin y moviéndose hacia el monte Sinaí, conocido como el monte Oré o la montaña de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar si ellos realmente estaban entendiendo el significado de los hechos que habían ocurrido o habían acontecido las últimas semanas. No sé si tenían alguna, digámosle, corazonada de que Dios los estaba procesando, porque dejarlos un día o 2 días sin agua, Él necesita procesarnos. Él nos procesa, y es en el desierto donde nos procesa y nos moldea. Les estaba dando forma. Vieron los milagros, cómo el Señor permitió las plagas en Egipto, que vivían los israelitas junto con ellos, y vieron que solamente dañaban lo que les pertenecía al faraón. Vieron la liberación de la esclavitud de sus hermanos. Vieron el milagro de la separación del Mar Rojo, convertir las aguas de mar en aguas dulces. Pero ¿sabe qué pasa con el pueblo? Que rápidamente se olvida de lo que aconteció. Rápidamente olvidamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Rápidamente olvidamos que te hizo un milagro de sanidad, que se movió a misericordia con tu hijo, con tu hija, que tú le clamaste por la economía y Él te sustenta. Rápidamente se nos olvida todo lo que el Señor hace y siempre nos enfocamos en la necesidad del momento y no cuestionamos al Señor muchas veces y le decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y se nos olvida que Él tiene todo bajo control y que nada se mueve y nada puede acontecer si no es bajo la voluntad de Dios. Vemos cómo caminaba el Señor de día y de noche, su presencia con el pueblo. ¿No camina el Señor con los hijos de obediencia? Y que ellos eran desobedientes y que ellos renegaban, porque vivían renegando en todo tiempo. ¿Y no se está presentando lo mismo hoy con el pueblo? El Señor se mueve de una manera sobrenatural y se nos olvida lo que el Señor hace en nuestras vidas. Se nos olvida que hace una sanidad en nuestros hijos. Se nos olvida que nos libertó de algún lazo de esclavitud. Se nos olvida que nos sacó allá de perdición, de muerte. Y seguimos renegando de su poder, renegando, cuestionando al Señor en sus acciones, en lo que Él ha decretado ya, que está escrito, porque aún desde que antes de la creación Él ya sabía para qué estábamos llamados y en qué le íbamos a servir. Se nos olvida de su gloria, se nos olvida de su sobrenaturalidad que tiene y reniega al pueblo de Dios. Es doloroso y triste que el pueblo de Dios sea un pueblo que le ha dado la espalda a Dios, porque ahorita hay mucho pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Hay mucho pueblo que con excusas, acomodándose a su vivir, están permitiendo que el enemigo entre y destruya lo que el Señor ha construido en nosotros. Una sana doctrina, una senda antigua, que se está perdiendo por una senda liberal, por una senda que le llaman que está bien, que Dios conoce, Dios sabe, Él entiende por qué estamos viviendo esto, Él entiende por qué tomé la decisión. No, es que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Y siempre nos va a querer sin manchas, sin arrugas. Siempre Él va a buscar un pueblo que sea entregado de corazón a Él. Un pueblo que le obedezca. Porque la palabra dice, bueno, si me amáis como dices que me amas, y si quieres servirme como dices, guarda mi palabra, vive mi palabra. Da testimonio de mi gloria y de mi poder. Y el pueblo se le está olvidando vivir para Dios. Se nos está olvidando que nuestro objetivo es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Se nos está olvidando llevar esas buenas nuevas de salvación a las almas que están perdidas, como tú y yo una vez estuvimos perdidos. Se están centrando en sendas liberales de promesas, de bendiciones, cuando el tiempo que está viviendo la iglesia no es de bendiciones, de guerra constante contra las tinieblas, porque es una batalla espiritual constante. Se nos olvida en dónde estamos y lo que estamos haciendo para Dios. Es como si hoy fuéramos hijos de Dios y mañana estuviéramos dándole besitos por allá al mundo. Si a ti te duele una traición, si a ti te duele que te den la espalda, que te traicionen, que lo que tú esperas de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo, de tu hermano, de tu hijo, y nos duele, cuánto más al Señor, que le demos la espalda. Y le estamos dando la espalda porque es que no estamos viviendo la palabra. Hay tanta apostasía en las congregaciones, hay tanto liberalismo en las congregaciones, pero más que en las congregaciones, no estamos hablando de cuatro paredes, en el corazón de los hijos de Dios. Se ha entronado una idolatría en el corazón de los hijos de Dios, una altivez, una soberbia y una arrogancia que está dañando el corazón.
y los está desviando del propósito real de Dios. Los ha sacado de una senda angosta que llevaba al camino de la salvación y el pueblo no se está dando de cuenta. Hay que tener cuidado. Hay que recapacitar. Dice, hace unos días hablábamos sobre que el pueblo de Dios fue destruido, no cautivo, fue destruido por falta del conocimiento, porque tenían el conocimiento de Dios, pero pecaban voluntariamente. Sabía que estaba mal y lo seguían haciendo. Así vive el pueblo hoy. Sabemos que lo que no le agrada al Señor, pero siempre vivimos excusándonos por alguna razón que nos toca hacerlo. No, nos toca cumplir la palabra del Señor y vivir para el Señor para poder lograr una salvación. Se está perdiendo la santidad en el pueblo. Se está perdiendo el amor, la misericordia, la mansedumbre. Se está perdiendo todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Se nos olvida, es como si se nos olvidara. Y siempre sustentamos la palabra acomodándola a la concupiscencia del corazón de los hombres. Es una manera de darle la espalda a Dios. Es una manera de ser como su pueblo. Por eso el pueblo de Israel vivía de cautiverio en cautiverio. Con los babilónicos, con los asirios, mejor dicho, en guerra constante, en enfermedades. Porque siempre el Señor caminaba con ellos, los sustentaba, los sanaba. En cada clamor, yo me imagino a Moisés clamando allá en el piso atravesado, revolcándose a Señor, tenga misericordia, y el pueblo queriéndolo matar. ¿Cuántos siervos están viviendo eso? El pueblo lo quiere crucificar. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos con Dios? Y no se diga cuando no amamos. ¿Qué es lo que nos manda hacer el Señor? Amar. Cuando yo amo, yo procuro el bien para mi hermano. Yo procuro la salvación. Procuro a través de la palabra decirle, ven, hay una salvación que te espera, hay una vida eterna, pero también hay una condenación eterna. Se está perdiendo el verdadero objetivo. Se ha desviado la visión. Dejaron de ver a Cristo y empezaron a ver el hombre. Empezaron a ver lo que ofrece, los deleites del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? Yo del mundo no quiero nada. Y si me es necesario vivir en escasez, vivo en escasez. Y si el Señor me sustenta y me da para vivir en abundancia, viviré en abundancia. Pero que sea Él quien gobierne nuestras vidas. No que el enemigo tenga que meter las pezuñas, que Jehová lo reprenda. Y empezar a engañar al pueblo, porque hay mucho pueblo enlazado con el mundo. Hay mucho pueblo amando al Señor, ministrados, danzan, bailan, hablan lenguas, ministran, pero salen de las congregaciones a hacer lo malo. Ese pueblo no se ha firmado con Dios. Y es lo que el Señor está buscando y en su pueblo, firmeza espiritual. Una firmeza en la roca que es Jesucristo. Porque esa roca que golpeó a Moisés representa a Jesucristo, que es nuestra roca hoy. Y eso quiere el Señor, que el pueblo sea firme. Si es sí, sí, si es no, es no. Pero Él no quiere tibios. Tiene más esperanza el frío que el tibio, porque el frío reconoce que necesita del Salvador, pero el tibio es autosuficiente y cree con excusas que está bien y que está agradando al Señor. Cuando está siendo vomitado. En Apocalipsis hay que leer. Entonces el Señor está buscando el pueblo de Dios hoy firme en la palabra, que no se deje llevar por ninguna doctrina errónea, que no seamos como esa ola del mar que la arrastra el viento para cualquier lado. Quiero un pueblo firme, un pueblo que le crea al Señor, un pueblo que esté pasando el momento que esté pasando, la dificultad que esté pasando, eleve las manos al cielo y diga, tú eres mi sustento y mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro y mi sustento? No es del hombre, no es del mundo, no es de tus fuerzas, ni de lo inteligente que seas. Viene del Señor, ni de los dones y talentos que tengas. Porque es que se nos olvida que Dios no viene por dones y talentos. Viene por almas convertidas, arrepentidas, que procuran guardar su palabra en santidad. Por eso viene el Señor. Por un pueblo
que se guarda para el Señor. Y ese pueblo que seamos nosotros, porque nos está haciendo el llamado, que miremos cómo está la senda en la que vamos, por dónde van nuestros pies, si es agradable al Señor realmente, si estamos haciendo realmente la voluntad y estamos reflejando y dando testimonio de Dios, del poder transformador de Él, o estamos siendo esos hipócritas con doble vida, doble máscaras, reflejando al Señor en nuestras vestiduras, pero un corazón podrido y dañado. El Señor no viene por un corazón así. Él viene por un corazón arrepentido, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que pasa por alto la ofensa, un corazón que se conduele del dolor del hermano, de la fatalidad de la hermana, un corazón que levanta, que restaura. Pero se nos está olvidando todo eso, porque la visión se está perdiendo. ¿No le pasó a Pedro? Iba confiado mientras caminaba por las aguas. El Señor le dijo, pues ven porque es que soy yo, ven. Y él empezó a caminar, pero la tormenta, el viento, el temor lo hundió. Así está el pueblo hoy. Y el Señor está llamando a un pueblo que se viva la palabra. Un pueblo que procure día tras día santificarse, agradarle a Él. No autoagradarnos, porque es que el pueblo quiere agradarse a sí mismo. No, es buscar servirle al Señor, buscar hacer su voluntad a través de la obediencia, a través de vivir la palabra, escudriñar las escrituras, porque es ella la que nos enseña a vivir en santidad. Es ella la que nos enseña a reflejar el amor de Dios, a tener misericordia por las almas perdidas, a doblar rodillas por aquel que el enemigo ha decretado que ya está muerto y que su alma le pertenece, cuando el Señor es el que tiene la última palabra. Pero si los instrumentos no están preparados, ¿cómo el Señor va a poder usar? Por eso la palabra dice que en últimos tiempos hasta las piedras tendrán que hablar, porque el pueblo de Dios no quiere hablar. El pueblo de Dios no quiere abrir su boca, abrir la palabra, porque Él dice, Señor, yo abro mi boca y tú la llenarás. El pueblo está conformista, acomodado, mediocremente. El enemigo los tiene ahí quietos, acomodados, que no pretendan vivir procesos, y si los viven, que sean muy superficiales. Cuando el Señor nos llama a mantenernos firmes, estemos pasando el proceso que estemos pasando, no perder la confianza en Él, esperar siempre en el Señor, buscar de su presencia, tener la comunión que tenía Moisés. Yo me admiro con ese siervo que las 2 veces que subió al monte por las tablas, dice que era tanto el resplandor de él que tuvieron que cubrirlo y él ni cuenta se daba. El pueblo le resistía al resplandor de la intimidad que tenía con papá, porque le era una necesidad de estar delante de su presencia. Y es esa misma necesidad que debe de hacer en nosotros, de estar en la presencia del Señor, para que esa unción, para que esa gloria, ese resplandor de su amor sea reflejado en nosotros. Entonces, el que tenga oídos, oiga, estamos a tiempo. Cristo no ha venido por el pueblo, pero que el Señor no te sorprenda haciendo lo que no le agrada. Que no nos sorprenda, voy a incluirme, porque yo todavía estoy acá, estoy trabajando, luchando. Que no nos sorprenda haciendo lo que no le agrada a Dios. Por lo contrario, que nos encuentre agradándolo a Él, en oración, en súplica, en ruego. No, hermana Patricia, es que yo trabajo. Todos tenemos que trabajar. Todos, unos para el Señor completamente, otros en lo secular y en lo espiritual. Pero donde estemos, no hay excusa de no alabar a Dios. No hay excusa. Si tú estás en tu oficina, alaba en tu mente al Señor. Son momentos que llega que uno dice, gloria a Dios, Señor, gracias. Padre, mira a tal persona, mire, vi por la calle este siervo, Señor, aún de la misma empresa, pero hay muchos que ni siquiera saben que son cristianos. Entonces debemos meditar en esta palabra y que no nos acontezca como Moisés. El enemigo sabe que hay mucho pueblo airado. Él sabe que hay mucho pueblo que son como esos carritos empujados,
que medio los empujan y arrancan, botan el humeral. Que seamos siervos que amamos realmente la obra, que trabajemos no indolentemente, sino con amor esforzados, entregándole todo al Señor, que cada actitud o cada acción que tengamos en nuestro diario vivir sea ofrendado para el Señor. Desde que te levantes, desde un alimento, desde tu trabajo, ofrécelo al Señor, entrégaselo a Él. Eso es lo que Él pide, una constante comunión con el Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude y que podamos entender realmente el propósito de Dios en cada uno de nuestras vidas. Esto no se trata de que no vivamos procesos, de que estemos constantemente bien, no. Porque es a causa de eso que el pueblo empieza a vivir procesos. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, que esta palabra nos guíe, que sea tu palabra la que nos confronte, Señor, de cuán mal estamos delante de tu presencia. Que sea tu palabra la que nos reargulla, Señor. Que sea tu palabra la que nos inste, Señor, a seguir, a perseverar, Señor, en una santidad, Señor, agradándote en nuestra manera de vivir a ti, Señor, y dejar de poner la mirada en el hombre, Señor. Procurar, Señor, alcanzar la salvación, la vida eterna, a través de una obediencia total y de hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre maravilloso, Señor. Que esta palabra, Señor, quebrante cada corazón, Señor. Que sea tu palabra la que nos reargulla, nos edifique, Padre. Que sea tu palabra la que nos lave, Señor. Nos limpie, nos santifique, nos justifique, Señor. Para una redención, Padre. Para una vida eterna, para una salvación. En el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, mira las peticiones de tu pueblo, Dios. Tú las conoces todas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que dé respuesta a cada petición, no conforme al corazón nuestro, porque engañoso y perverso es, pero sí conforme a tu voluntad, porque como buen Padre sabes de lo que estamos necesitados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad, tu misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos en este hermoso día a nuestro hermano Martín. Un abrazo. Walter Fajardo, José Reyes, Nuria Sánchez, nuestro hermano Vladimir Camacho, gloria al Señor. Ana Torres, Lucelicenia, nuestro hermano Jimmy Zapata Salinas, nuestra hermana Doria Jimena, un abrazo a cada uno de los que están conectados. Y a Miguel Zavala, Mario Cáceres, Herrera Picón, John Edwin. Y a cada uno de los que no visualizo, David Portilla, Carlos Rodríguez, Antonio Obando. La paz sea con todos ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Jesucristo, y que sea el Señor dando respuesta a cada petición, pero conforme sea su voluntad, la cual es perfecta y agradable. Dios les bendiga grandemente. Comparta esta palabra. El pueblo necesita despertar y volver a esa senda antigua, volver a hacer la voluntad del Señor, para agradarle y poder adquirir esa salvación, esa vida eterna. Bendiciones.